Porque hay mucha gente que piensa, yo nací pobre, pobre moriré, y es lo más cerrado que existe. Entonces tú lo usaste más como una motivación. Ese es el país de los sueños y tú puedes cumplir lo que tú quieras. Te convertiste en madre muy joven. A los 16 años. ¿Cómo marcó esa experiencia? Todo lo que nos proponemos en la vida lo podemos llegar a lograr. Primero tiene que estar en nuestra mente para que podamos lograr que esté en nuestra vida. En ese momento ves esos obstáculos como oportunidades en vez de como fracasos, como aprendizajes. Bueno, voy a volver a empezar de nuevo. Bienvenidos a Cómo lo logré. Tenemos el gusto de platicar hoy con Shelly Orozco, una mujer originaria de Nayarit, México. Ha construido una carrera ejemplar como empresaria, comunicadora y líder comunitaria en Delaware. Shelly tiene una historia llena de convicción, inspiración y mucho compromiso. Yo soy Erwin Alcántara. Yo soy Pedro Escárcega y esto es ¿Cómo lo logré? Bienvenida, Shelly. ¿Cómo estás? Gracias, hola, gracias por la invitación. Shelly, cuéntanos un poquito de tus inicios. Sabemos que naciste en Nayarit. Cuéntanos un poquito cómo fue tu infancia. Ok, nací en Nayarit, México. Bueno, mis papás son originarios de Guanajuato, de un pueblo que se llama Yuriria, Guanajuato, los dos. Se conocieron, se casaron y como no había muchas oportunidades, fueron a vivir a Nayarit. En ese entonces creo que viajaban en tren y llegaron a Nayarit, a un pueblito que se llama Providencia. Era un pueblito donde había pocos habitantes, pero había más trabajo en la pizca del frijol, el maíz, y después fueron incorporando otros tipos de formas de vivir, como la siembra de chile, de tomate, y pues ahí se quedaron a vivir, y entonces ya nací yo en 1987. ¿Eres hija única? No, soy la hija de en medio. Tengo dos hermanas mayores y dos hermanos menores. Entonces siento que yo soy totalmente diferente de todos. Soy como más hiperactiva. Siempre me han gustado los negocios. Pero crecimos en un hogar súper... había muchas carencias. Recuerdo que cuando era niña, pues tú sabes, en México dormíamos mis hermanos y yo en una cama, éramos como 5. Recuerdo que al principio dormíamos en catre porque pues no les alcanzaba a mis papás para una cama. Entonces ya después, con el tiempo, fue mejorando la situación, fueron acomodando sus casas, pero había muchas carencias y pues había pocos recursos. ¿Recuerdas identificarte más con alguno de tus hermanos? No me identifico con ninguno. Siento que a veces mi familia me dice, yo no sé, ¿quién te pareces? ¿Nos pasa eso a los de en medio? A mí me pasa lo mismo. Yo también fui como que el de en medio, y como que también siempre dije, no. Sí. Todos somos diferentes, pero yo siempre he sido como muy atrevida. Muy atrevida desde los 10 años. Tenía un puesto afuera de la casa de mis papás donde vendía dulces. Yo no sé cómo conseguí el dinero para empezar a invertir, pero en ese momento les vendía dulces a mis amigos con los que jugaba en la esquina, y como vivíamos casi prácticamente en una esquina, era fácil cuando jugábamos a la bateada. Después todos iban y me compraban. También nosotros desde niños trabajamos en la agricultura, piscando chile, piscando jamaica. Ahí se pisca jamaica. Y me acuerdo en una temporada, fue el primer recuerdo que yo tengo de que cuando yo comencé a hacer negocios, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo que yo fui a piscar jamaica, y cuando tú piscas la jamaica, hay como la flor de la jamaica, adentro tiene su semilla y tiene muchos alguates. ¿Qué son alguates? Son como espinitas pequeñas, microscópicas, que se te clavan en la piel. Como la fibra de vidrio. Y no lo puedes ver, uh-huh. Pero si te lo acercas, se te ve completamente bien. Entonces, yo dije, no, eso no es para mí. Recuerdo que me fui a mi casa,
y no sé cómo conseguí dinero para vender duritos y helados. Entonces hacía mis duritos y mis helados y me iba y se los vendía a los niños que piscaban, porque realmente éramos niños, nos íbamos después de la escuela a trabajar, o cuando no teníamos escuela nos íbamos en las vacaciones. Entonces recuerdo que iba y me decían, no tenemos dinero para pagarte, y les dije, no se preocupen, cuando ustedes les paguen, ustedes me pagan a mí. Entonces el día del cheque, porque tú sabes que allá haces tu trabajo y cuando se termina la pizca con cada persona que tiene pues su terreno con Jamaica, después ya al final cuando se termina su cosecha te paga. Y yo estaba en la línea donde les estaban pagando, yo tenía mi libreta y después de que les pagaban a ellos, ellos me tenían que pagar a mí. Entonces no había manera de que nadie se escapara, todos. Okay. Y recuerdo que con ese dinero me compré mi primer par de zapatos. Entonces, sí, para mí ha sido muy... mi vida ha sido como muy diferente porque nunca he sentido... Sí hemos tenido muchas carencias, pero siempre he conseguido las cosas. O las consigo o las consigo. Pero es en base a esas carencias. ¿Las usaste en vez de para meterte en una zona de confort o pensar de una manera, como así nací, así me voy a morir? Porque hay mucha gente que piensa, yo nací pobre, pobre moriré, y es lo más errado que existe. Entonces tú lo usaste más como una motivación para sacarlo de tu vida. Así es. Sí, recuerdo que siempre era la única de la familia. Vendía Avon, vendía ropa usada cuando ya tenía como 16 años, 17 años. Vendía zapatos de Andrea en México. Yo no sé cómo me daban el crédito. Vendía muchas cosas. Y vendía en la escuela, en la hora del recreo. Y a los 18 años que me vine para Estados Unidos, yo ya me había comprado mi casa en México. ¿Cómo surgió esa necesidad de irte a Estados Unidos? ¿Cómo fue el proceso? Cuando vino el presidente al pueblo, yo le di una carta, ¿no? Y le dije que necesitaba que nos apoyara para un invernadero. Fíjate cómo son las cosas. ¿Qué presidente fue? Ay, ¿qué presidente era? Salinas. No 2007. Como en el 2007, 2006. ¿Era el presidente de la República? En ese entonces fue el gobernador. El gobernador. Okay. Me acuerdo que se llamaba Francisco Echevarría Domínguez. Era de Nayarit. El gobernador de Nayarit fue al pueblo y andaba en su campaña. Entonces yo le escribí una carta y le dije que pues yo quería un apoyo para un invernadero. Entonces de repente me di cuenta que ganó en las elecciones y un día llegaron unas personas al pueblo buscándome y me dijeron, el presidente te contestó la carta y te dio el apoyo. Necesitas te dio 100,000, pero tú tienes que poner 20. Porque si no, pues eso es como un aval de que tú vas a poder con el proyecto. Entonces, comencé a buscar la manera de completar el proyecto y traté de buscar mujeres del pueblo para que me apoyaran y pudiéramos juntar esos 20,000 pesos. Todas las mujeres del pueblo teníamos unas tierras y esas tierras estaban vendiendo porque vendíamos la tierra en grúas y de cada grúa que salía nos pagaban por la tierra. Entonces había un comité y ese comité tenía ese dinero. Hicimos la reunión y había pocas mujeres que me apoyaron. Eran como 5 y eran ya las más mayores. Como que las jovencitas no quisieron. Entonces, me acuerdo que fuimos al juzgado, sacamos los papeles, pero nos hacía falta el dinero. No nos dieron el dinero. ¿No te dieron el dinero? No, nos dijeron que no lo aprobaron. La mayoría de las mujeres, pues, decía que no, que porque... No sé si es por envidia o si es porque... No quería decirlo, pero... O si es porque no creen que... O si es porque no creen que vas a poder, pero en ese momento, me sentí tan aterrada y dije yo, no puede ser que yo esté pasando por esta situación. Yo me voy a ir a Estados Unidos y voy a regresar con esos 20,000 pesos y voy a ver el proyecto. Iniciativamente tuviste la idea de venir a Estados Unidos solamente para juntar los 20,000 y regresar para continuar con tu proyecto.
que cambió totalmente todo. Sí, claro, cambió todo porque salí del pueblo, dejé a mi hijo en México con mis suegros y yo dije, yo regreso en 2 años. Entonces llegué a Estados Unidos y me encontré con un país lleno de oportunidades. Recuerdo que una persona me dijo en algún momento, ese es el país de los sueños y tú puedes cumplir lo que tú quieras. Te convertiste en madre muy joven. A los 16 años. ¿Cómo marcó esa experiencia? Yo creo que era como una niña cuidando a un niño, ¿no? Y cuando tú estás en ese momento, no lo ves de esa manera. Se te hace completamente normal. Pero ahora yo veo las jovencitas de 16 años, veo a mi hija y yo digo, no puedo creer lo que mi madre sintió al saber que yo estaba embarazada a tan corta edad, que en ese momento, no sé si a ustedes les pase lo mismo, pero nuestros padres viven en un mundo diferente donde no existen las oportunidades para los hijos. O sea, no ven las oportunidades. Ven una hija que se va a casar, que va a tener hijos, que va a ir al mercado, Más que va a comprar que va a esperar a su esposo en casa y le va a preparar la comida. Y ahí se acabó la vida de la mujer, o sea, en los pueblos, ¿no? No hay como ese tipo de oportunidades. Entonces, siento que no fue tan impactante para ella, pero yo sí digo, yo no sé qué haría si en mi caso mi hija, pues, vive la misma situación. Sería como muy desgarrador para mí. Sí, completamente. Cuéntanos entonces, una vez que llegaste aquí, porque una vez que uno llega aquí no es como que le cae todo del cielo. Muchas veces las carencias son inclusive más fuertes porque aquí es más difícil encontrar quien te dé la mano, inclusive sin conocerte. ¿Cómo fue una vez que estabas aquí? ¿Con qué topes te encontraste? La primero que fue cuando crucé la frontera. O sea, la gente que te está cruzando se quiere aprovechar porque eres joven y porque estás guapa y porque eres mujer, ¿no? Me acuerdo que venía con el papá de mis hijos y ellos se querían llevar al papá de mis hijos al baile y decían, vámonos al baile, le decían, y él decía, no, yo no me voy a ir al baile. O sea, como que desde ahí comencé a ver que era un país donde tenía que tener mucho cuidado y tenía que estar con los ojos bien abiertos. Entonces, después cruzamos a Phoenix y de ahí mi cuñado fue por nosotros y viajamos en auto hasta Pensilvania. Cuando llegamos Desde a Pensilvania, sí. Eso debe ser como 3 días. 3 días, sí, bastante. Entonces, ir viendo todo el panorama, ir analizando los negocios, porque yo ya venía con la mente de ya traía de la que voy a vender. ¿De qué voy a vender? ¿De qué voy a vender? ¿Qué voy a vender? ¿Cómo le voy a hacer aquí, no? Sí, sí. Entonces, llegué a la casa de unos amigos y recuerdo que tenía tanto frío que no dormí en toda la noche porque yo no soportaba el frío y estaba al lado de la chimenea y el frío no se me quitaba. Yo me sentía tan mal porque había dejado a mi hijo en México, porque cuando llegué aquí no tenía amigos. Tú sabes que en México les mandas un mensaje, tienes hasta un grupo de chat, ves al vecino, te sientas a tomar una soda debajo de una sombra con tu concha de pan. Sí, llegas a casa de la tía sin avisar y si te quieres te quedas ahí una semana y no pasa nada y no te cobran renta. Como Sí, pues en México nunca pagué yo renta porque mis padres pues eran dueños de su propia casa. Yo ya tenía mi casa y me vine prácticamente para juntar esos 20,000 pesos y regresar. Meter a Clara los 20,000 y me regreso. Sí, entonces mi primer trabajo fue en una tienda mexicana porque mi hermana trabajaba ahí y ya me tenía listo el trabajo. Recuerdo que el dueño, don Humberto Rocha, un mentor para mí, se convirtió en un mentor después. Recuerdo llegar y verlo sin un pie. Y yo dije, ¿cómo le hace este señor para tener todo su... O sea, toda mi mente era como que negocio, pero tengo que ir viendo poco a poco. Entonces, recuerdo que llegué a la tienda y vi muchas cosas mal, porque yo venía de México, le ayudaba a mi tía en tienda de abarrotes en México y yo sabía cómo acomodar la mercancía y cómo darle vuelta a todo. Entonces empecé a trabajar en esa tienda. Se llamaba El Rancho en aquel entonces. Ya está cerrada. La de Abundel, ¿no? Sí. No, okay.
pero le daba vuelta a... ¿No era donde vendían carnitas Sí, y todo esto? Sí. Oh, sí, Sí. yo Cerca de recuerdo. Guagua. Ujú. Sí, le Pero daba... no estaba guagua. Sí. No estaba No. guagua en ese entonces. No, pero yo recuerdo que estaba muy pintoresca, Sí, ¿no? Y tenía como... Sí, era como ya, México un pueblito. ahí. Sí. Oh, Y sí, las sí, al carnitas lado deliciosas. porque estaba ya. lo del rancho y al lado también estaba la tortillería. ¿O qué era lo Era que el estaba? restaurante, Era el restaurante. la tienda sí, y la cierto. tortillería estaba más adelante. Oh, Y ok, tenía ok, un bar sí, de sí, sí. salsas y Sí. todo, nos encantaba. Sí, sí. Sí, estaba muy rico porque venían comida polida. Sí. Pasaba, yo Ay, trabajaba en la ay, ay. construcción en ese tiempo y pasábamos en la camioneta. Te podías sentar allá afuera a comer. Nos la llevábamos en la camioneta y nos hacíamos tacos de Riquísimos. carnitas con nopales, recuerdo. ¿En qué año era? No me acuerdo, hace A como lo mejor 15 yo te años. despachaba. Hace como 15 años, sí, ya me acordé. Sí. Ujú. Entonces, me acuerdo que empecé a cambiar la mercancía y empecé a sacarle bolsas de cosas caucadas al señor y se las llevé a la oficina. Ujú. Error. Oh. Las que trabajaban ahí me odiaron y hicieron que me sacaran de ahí. Entonces, en una ocasión me hicieron una maldad. Yo me acuerdo que yo tenía una chamarra, un suéter, y ese suéter era el que yo traía de México. Entonces, yo me compré un suéter de Walmart, me acuerdo. Y la última vez que lo conté lloré porque con mi primer cheque me compré el suéter en Walmart, un suéter verde, bien calientito porque hacía frío, yo soy muy friolenta. Entonces, un día salí de trabajar y no encontré mi suéter. Oh, wow. Entonces, si el que me hizo esta maldad me está viendo, se va a acordar. La hiciste más fuerte. Sí. Tuviste más suerte. No pudiste con ella. Ujú. Entonces, volteé hacia la esquina y ahí estaba mi suéter, pero estaba lleno de cloro. Wow. O sea, me habían echado una botella de cloro encima y lo habían aventado para el rincón. Entonces, eso para mí fue muy difícil y recuerdo que, bueno, eso fue después, porque primero el dueño del rancho me corrió porque alguien le dijo algo de mí porque estaba yo sacando todas las cosas caducadas. Después, yo trabajé en otro lugar y llegué de nuevo recomendada al rancho y el señor me dio trabajo. Y como apreciaba tanto a mi hermana, me dijo, hola Shelly, otra vez estás aquí de regreso. Y me dijo, empecé a trabajar bien con él, ya me trataba de otra manera y ya veía el potencial en mí. Y me dijo, cuando me pasó eso, la segunda vez que me dieron trabajo, fue cuando me pasó lo del suéter, ¿no? Que me lo llenaron de Clorox. Entonces yo le dije, yo no puedo trabajar aquí, porque la primera vez que usted me corrió fue porque a usted le dieron un chisme, entonces ahora siento que están actuando en mi contra porque quieren que me vaya de nuevo. Renuncié, le dije que me tenía que ir y me dijo, no, Shelly, que yo tengo muchas cosas para ti, que tú eres una buena persona, que eres muy trabajadora. Y le dije, lo siento mucho, pero tengo que renunciar. Renuncié y me fui y siempre iba, lo visitaba. Y déjame limpio. Entonces, después de eso siempre pasaba por ahí al rancho y el señor le gustaba sentarse conmigo a platicar. Y siempre eran muy amenas sus pláticas. Me daba muchos consejos siempre. Y recuerdo que después yo tuve otro restaurante que se llamaba Los Huicholes y cuando lo cerré, él me llamó a su casa y me dijo, Shelly, dime qué quieres, yo te voy a ayudar. Y le dije, ¿sabe qué? No sé lo que quiero. Estoy me siento tan mal porque tuve el fracaso del restaurante y no sé lo que quiero. Estaba desanimada y estaba como en una etapa de mi vida donde lo que quería era tranquilidad y que todo eso pasara y volver a empezar de nuevo. En ese momento ves esos obstáculos como oportunidades en vez de como fracasos, como aprendizajes. Sí, pero hay un momento que se te nubla todo y te sientes dentro de un agujero y sientes que no vas a salir de ahí. ¿Te sentías juzgada? No me sentía juzgada, pero sentía que no había hecho las cosas de la manera que tenían que ser y que la gente se había aprovechado demasiado de mí. Veo que estás muy, muy sensible con respecto a lo que nos estás contando, pero creo que debes de sentirte muy orgullosa porque has llegado muy lejos. Gracias.
Entonces, en ese momento, don Humberto me citó en su casa, en su sala, me dijo, dime qué necesito, dime cómo le vamos a hacer, qué quieres, yo te voy a ayudar. Y le dije, no sé lo que quiero, y después ya me dice, ¿sabes qué, Shelly? Yo estoy vendiendo el rancho. Y me dijo, si tú sabes de alguien que lo quiera o que esté interesado, pues déjame saber, ¿no? Yo lo estoy vendiendo. Y yo digo, solo hubiera bastado con una palabra, ¿no? Para a lo mejor que mi mundo hubiera dado otra vuelta hacia otro lado. Pero por algo pasan las cosas y por algo yo decidí darme un tiempo y comenzar de nuevo, de cero, con Premier Balloons y Flowers. Es cuando haces la transición de Pensilvania hacia Delaware. Sí. Yo, no, ya vivía yo en Delaware. Ya estabas en Delaware para entonces, cuando todo esto pasó. Sí. Yo me moví a Delaware en el 2007. Yo, pues, me vine con el papá de mis hijos de México a Estados Unidos. ¿Por cuánto tiempo estuviste en esa 10 relación? años. 10 años. 10 años, ajá. Entonces, un día, de repente, él se fue de la casa. Peleábamos mucho. Y de repente, un día, él se fue a la casa y me dijo que ya no querías nada conmigo. Y yo le decía, está bien, porque nos peleábamos y discutíamos. Pero, a veces cuando estás con una pareja, estás más por costumbre que por amor. Sí, y claro, por el apoyo que hay entre los dos, porque una pareja puede llegar a ser tu mejor negocio. O sea, yo lo veo así. Y sí hay amor, y sí tiene que haber amor, pero también es como... En la idea del crecimiento. De crecimiento, ¿no? Sí, elegir a una persona que tiene un gran futuro para una pareja, yo siempre lo digo que es una de las cosas más inteligentes que uno puede hacer. Puede determinar mucho tu vida, el resto de tu vida. ¿Y realmente quién quiere estar con alguien, entre comillas, perdedor? En realidad no es ni siquiera sano pensar en que quieres estar con alguien que no tiene un futuro. Ninguna meta o ambición. Yeah. Qué bueno que coincidimos. Entonces me separé de él y yo le rogaba, le lloraba, hasta me le hincaba. Primero lo dejaste ir y después decía siempre, ¿no? Porque las mujeres siempre piensan que se va, pero luego va a regresar. Sí, y él no regresó. No regresó. Yeah. Yo le lloraba, hasta me arrastraba y le decía que regresara, que no iba a poder vivir sin él. Y recuerdo que una prima me dijo una vez, al rato te vas a reír de todo lo que está pasando. ¿Pero crees que era más porque sentías un respaldo de tener una figura masculina detrás de ti que en realidad porque fuese amor por las razones correctas? Claro, era un apoyo y era un respaldo porque llegas a este país y no tienes a nadie. Entonces, llegas con esta persona a este país, trabajan juntos, construyen un hogar, tienen sus hijos y de repente que diga, ¿sabes qué? Pues me voy, ¿no? Entonces, eso no fue lo peor. Lo peor fue el día que él me dijo, me voy a regresar a México. Cuando me dijo, me voy a regresar a México, yo le dije, yo nunca le he tenido miedo a nada, pero a que tú te regreses a México, eso sí me da miedo, porque no me quiero quedar sola aquí con mis hijos. Entonces... ¿Ya se habían separado cuando él te dijo esto? Ya nos habíamos separado. Ya tenían tiempo separados. Ya vivíamos en casas separadas. Pero él siempre te estuvo apoyando durante todo ese tiempo. Siempre me estuvo apoyando con mis hijos. Siempre me daba la manutención y siempre me ayudaba con ellos. Iba y los cuidaba cuando yo estaba trabajando. O sea, había una buena relación. Co-parenting después. Pero se tenía que ir a México. ¿En qué estabas trabajando en ese momento? Estaba trabajando en el Mercadito, en Pensilvania. Cerca del rancho. Cerca del rancho, sí. Estaba trabajando en el Mercadito. Ok, entonces, ¿y era suficiente lo que ganabas para tus dos hijos ahora que él ya se había ido? No era suficiente. Yo no tenía carro. ¿Y cómo le hiciste entonces en ese proceso hasta que pudiste abrir tu propio negocio? Recuerdo que... No solo económicamente, pero también anímicamente. El hecho de estar sola, con dos hijos, con un trabajo que quizá no era lo suficientemente bien pagado. Entonces, ahí es la parte increíble donde digo, ¿cómo le hizo? ¿Dónde gira? Sí. Cuando seguí trabajando en el Mercadito y me acuerdo que me quedé pues sola, ¿no? Él se fue a México y yo conseguí un novio. Entonces,
recuerdo que yo me iba caminando del trabajo a la casa. Yo caminaba. No tenía carro. ¿Cuánto tiempo tardabas? ¿La distancia? Como 20 minutos caminando. Okay. No estaba tan lejos, estaba cerca. Entonces después bueno, lo del novio no lo pongan. Okay. O como quieran. Entonces, llegó esa persona al mercadito y me empezó a conquistar, ¿no? Okay. Y en ese momento, pues, me enamoré. Uh-huh. Me enamoré y un cuerpazo, estaba guapo. Me enamoré porque lo que vivía con él nunca lo había vivido con el papá de mis hijos. Era como una persona que había nacido en Estados Unidos, se había criado aquí y, bueno, no había nacido en Estados Unidos, había nacido en México, pero se había criado aquí, lo educaron aquí. Íbamos a lugares increíbles, o sea, la pasábamos bien, era algo diferente para mí. ¿Qué tanto tiempo pasó de que terminaste, que el papá de tus hijos se fue a México hasta que comenzaste tu relación con la otra persona? Fue muy rápido. Uh-huh. Fue muy rápido porque cuando me separé, yo me acuerdo que antes de que el papá de mis hijos se fuera a México, él me decía, búscate a alguien. Y me enseñaba el teléfono y me decía, mira, yo ya encontré a alguien. Y me enseñaba la que ahora es su esposa. Y yo la veía con una pechonalidad y con unos chinos y pues yo era ama de casa. O sea, trabajaba duro para mis hijos y no tenía tiempo ni de arreglarme, ni de hacerme mis uñas, ni de maquillarme, ni de nada. Entonces, ver a esa mujer tan guapa, yo sí me deprimí un poco más. ¿Sentiste inseguridad de todo? Sí, y aparte de que ya era insegura. O sea, yo no tenía... Mi seguridad estaba por los suelos. Entonces, después de eso, conocí a esta persona. Yo creo que pasaron como 6 meses, 5 meses. Conocí a esta persona. Y a los pocos meses de que la conozco, lo deportan a México. Y una vez más estabas Entonces sin mi nada. casa estaba cerrada. La cerraron, pusieron los cordones amarillos y dijeron nadie puede entrar hasta que no se investigue. Entonces yo me sumí tanto en la tristeza porque vivía en la casa de mi hermana y cuando cuando reaccioné y dije yo tengo mis cosas allá, voy a llamar al dueño y le voy a decir que ya las quiero sacar, que si ya todo se tranquilizó. Fui a la casa y me acuerdo que todo estaba en el dumpster. Lo habían tirado. Todo. Actas de nacimiento, todo, fotografía, recuerdos, muebles, ropa, todo. Lo habían tirado. Lo habían sacado de la casa porque pues no fui yo a reclamarlo. Ni a nada tiempo. De eso. Y cuando ya llegaste ya sí, estaba y todo no sé en si el dumpster. dueño me llamó o no sé si el dueño se quiso contactar conmigo para que yo fuera a sacar. O sea, yo me metí en una tristeza porque habían deportado a mi expareja, a mi novio, que no quise regresar. Y no solo eso, regresar y ver literalmente tu vida en el bote de la basura y tuviste que sacar, me imagino, todas las cosas y comenzar de nuevo. No saqué nada. Ni las actas de nacimiento. Nada. Nada. No saqué nada. Todo se quedó ahí. Y comencé de nuevo en la casa de mi hermana. Mi hermana me ha apoyado siempre con mis hijos. Me ha ayudado. Ha sido como una madre para mis hijos siempre. Entonces, una amiga me apoyó me dijo, ¿sabes que conozco un señor que tiene una panadería y está rentando la cocina? Si quieres, puedes venir y hablar con él y de una u otra manera puedes cocinar ahí y vender la comida. Entonces, hablé con él y empecé a vender comida. Ahorita ese lugar es el lugar... venden quesadillas. ¿Cómo se llama este lugar? Los Rojas. Taquería Rojas. Taquería Rojas. Ajá. Entonces, pues ahí yo vendía comida por algún tiempo. Después, igual, no firmé contrato. No tenía ningún papel que dijera que eso era mío. Me sacaron de ahí
Y dije yo, bueno, voy a volver a empezar de nuevo, de cero. Recuerdo que conocí a Emanuel y y era mi novio y me visitaba a la casa de mi hermana y un día le dijo mi cuñado, ¿sabes qué? Tienes que llevarte a Shelly porque ella ya no puede vivir con nosotros. ¿Por alguna razón específica? Porque mis hijos eran pequeños y pintaban las paredes de la casa, a veces dejaban las cosas regadas. Como niños, ya. Y yo entiendo porque ellos vivían como pareja y pues la pareja es de dos, ¿no? Y yo estaba de una o de otra manera invadiendo pues su privacidad. ¿Ellos no tenían hijos? No tenían hijos en ese entonces. Estaban aprendiendo. Sí. Entonces, recuerdo que hablé con Emanuel y decidimos venirnos a Delaware a rentar una casa y nos mudamos a vivir juntos. Entonces, ahí empezó mi vida en Delaware. Yo no conocía a nadie de Delaware. No tenía ningún contacto acá. Te hubieras venido antes porque parece que todo lo malo pasó mientras vivías en Pensilvania. En Pensilvania, sí. Entonces, siempre es bueno tener como un mentor. Para mí, Manuel ha sido como un mentor. Y siempre me ha ayudado y me ha apoyado y me ha aconsejado. Y me ha dicho por aquí sí, por acá no. Entonces, cuando llegué a Delaware, yo tenía una compañía de limpieza de casas. Pero mi hijo siempre me decía, Ma, yo quiero que tú dejes de limpiar casas porque tengo miedo de que algún día que tú estés en una de esas casas te hagan algo. Entonces, obviamente en Estados Unidos eso no pasa, pero su mentalidad era como de que tengo miedo. Estabas en peligro. Ajá, entonces tenemos que hacer otra cosa. Entonces, ahí comenzó lo de eventos y fiestas. La idea fue de un día que yo escuché a una persona que estaba platicando con otra y decía, ¿sabes qué? Yo vengo de California y ahí hay una compañía donde hacen eventos y hacen esto y hacen... Y yo dije, yo voy a hacer eso. Entonces, un día con Emanuel nos sentamos en la cocina y dijimos, ¿cómo le vamos a poner a la empresa? Buscamos el nombre, decidimos que era Premier y ahí comenzó todo. Entonces Premier ha sufrido una transformación favorable, pero comenzó como una compañía que hacía eventos. Eventos, ajá, sí. Recuerdo que yo lo hacía desde mi casa, en el basement de mi casa. Después, un día fui con unos amigos a la inauguración de su negocio y ellos estaban en la planta de arriba. Entonces, en la planta de abajo había un local pequeñito, como 20 por 20. Y yo dije, ese lugar va a ser para mí. Yo necesito que ustedes me contacten con la dueña de este local porque yo se lo quiero rentar. Yo ya me vi ahí adentro. Y entonces, porque yo solamente organizaba eventos. Sí, claro. Eso fue en junio y en noviembre yo me iba a ir a certificar a Florida como event planner. Y dije, yo no sé si esperarme a noviembre o ya tomar el lugar. Entonces hablamos con la dueña y negociamos porque ella me quería cobrar 800. Por eso siempre hay que negociar. Entonces, ella me quería cobrar 800 y yo terminé con una negociación de $500 al mes. Wow, le bajó 300. No sabía el historial que traía detrás de... Ya no sabía que empezó desde México, desde niña. Sí, pero con el objetivo de que cada año me iba a ir aumentando $50. Okay. Lo cual sigue siendo una muy buena negociación. Sí, entonces recuerdo que tenía una mesita y una silla y otra otra silla para los que venían para que yo les hiciera sus eventos. Hacía promoción, hacía publicidad y la gente venía y firmaba los contratos. Yo les organizaba todo, pero yo no decoraba ni tampoco tenía la mantelería, ni los muebles, ni nada. Yo conseguía a todas las personas que lo hacían y yo solamente organizaba el evento. Me fui a Florida en noviembre, me certifiqué, me gradué como event planner en los Estados Unidos y me acuerdo que en una de las clases alguien dijo, ay, voy a ir a conocer a una persona que da clases de globos porque yo quiero aprender globos. Y yo dije, ay, no, yo nunca voy a hacer globos, nunca, o sea, no, ¿qué voy a ganar en los globos? Me vine para Delaware
y seguía firmando mis contratos para las quinceañeras. Llega la pandemia y todo se cancela. Entonces, hubo personas a las que les regresé su dinero y hubo personas que me dijeron, vamos a esperar a ver cómo está todo, vamos a ver cómo pasa la situación y volvemos a retomarlo de nuevo. Pues no pasaba nada. O sea, Nada se movía. entre más pasaba el tiempo, la cosa empeoraba, ¿no? Y llegó un momento que ya nos dieron como luz verde para salir un poquito y me empezaron a pedir globos. Me empezaron a pedir globos y comencé a hacer buquet de globos después de que había dicho que no iba a hacer nunca globos. Por eso nunca hay que decir nunca. Entonces, me acuerdo que hacía las varitas mágicas. Los globos los ponía en una vara de metal y si alguien se lo mandaba, si tú le querías mandar a tu novia en ese momento un arreglo para su cumpleaños, no entraba a la casa, lo clavábamos en la yarda. La vara mágica. Ajá, y ellos lo veían desde la ventana de su casa y era súper padre. ¿Tomaste algún curso para eso de los globos? No había tomado ningún curso Nada, para YouTube. los globos. ¿Cómo era que salía la idea de las varitas? Había visto en YouTube lo de las varitas mágicas y en Facebook. Entonces, después me fui a Florida de nuevo a tomar un taller de globos donde me habían recomendado. Tomé un taller de globos, me acuerdo, me costó $150 y gasté como $500 del boleto de avión. A lo que me suena todo lo que nos has contado es de que aprovechas mucho las oportunidades. Como que ves algo y te avientas. ¿Es eso algo positivo, pero también te ha hecho cometer algún error? Yo creo que de los errores aprendemos y todo el tiempo vamos a cometer errores. ¿Cuál siempre. es el más significativo que recuerdes? El error más significativo. ¿Qué te puedo decir? Déjame si me acuerdo ahorita más adelante. Ahorita. Nos cuentas. Sí, los errores son a veces son una bendición. A veces son una bendición. Yo he perdido mucho dinero. Y yo he cometido errores que no ha funcionado como negocio, pero creas tantas conexiones y después de los años algo sucede y dices, por eso tenía que haber cometido el error para que esto esté sucediendo en el presente. No, y es como Shelly dice que toma las oportunidades que le aparecen, pero creo que en la vida hay que ser oportunista, no inoportuno. Realmente. Creo que... Esa me la voy a guardar. Sí, en serio. Sí. Dicen, la suerte no existe, es como tú la tu preparación con el momento perfecto. Eso es la suerte perfecta. Ok, de los errores, ¿no recuerdas uno que te haya marcado tanto? ¿Cuál fue el momento en el que dijiste, ok, de aquí soy? Porque ya habías trabajado en la tienda mexicana, habías tenido el restaurante, había pasado lo de la pandemia y después te encontrabas haciendo globos. ¿En qué momento dijiste, de aquí soy? En el momento que fui a tomar el taller a Florida de globos, recuerdo que no tenía dinero, no sé cómo le hice. Creo que Manuel me dio para el pasaje y yo pagué el taller. Recuerdo que esa vez dormí en el aeropuerto porque no tenía para un hotel. Entonces, en la mañana, en cuanto la luz salió, me fui al lugar donde iba a ser el taller porque yo tenía mi vuelo de llegar en la madrugada, ir al taller y regresar en la noche. Porque no podía quedarme, porque no tenía los recursos. Para los que dicen que no tienen dinero de cómo comenzar, a veces solamente hace falta decisión. Recuerdo que llegué y el Uber se equivocó, me dejó en un lugar que no era. Tuve que caminar por la orilla de... recuerdo que era en el Doral, en el área del aeropuerto. Entonces, en el área del aeropuerto hay como puros negocios en la orilla, del otro lado de la avenida del aeropuerto. Y yo con mi maleta caminando por la orilla de la carretera el calorón de Florida. para llegar al lugar donde era el ¿Qué pensabas mientras caminabas? ¿Recuerdas el momento? Sí, yo me sentía con mucho coraje porque dije, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿qué necesidad tengo yo de venir a aprender a hacer globos? O sea, pero cuando llegué al lugar,
fue como, para mí fue como algo mágico, porque entrar en esa tienda y ver todo lo que esa señora tenía, eran las paredes llenas de globos y eran como que colores que combinaban perfectamente bien, era como alegría. Fantasía. Y ahí fue donde yo dije, de aquí soy. O sea, eso fue para mí como yo que venía vendiendo en mi tiendita dulces, Avon, vendía hot dog en una esquina, en un carro hot doggero en México. Como que siempre estaba tratando de buscar la manera de tener un negocio, cuando la señora dijo, yo vivo del aire. Literal. Yo dije, o sea, este es un negocio que lo haces, o sea, del aire. El aire no te cuesta nada. Inflas un globo y es plástico que viene empaquetada en una bolsa. Y puedes transformar y hacer creaciones increíbles con muy poco dinero y con muchas ganancias. Entonces, como me dijo un amigo una vez, tienes una mina de oro. Llegué a tomar el taller. Era un taller muy corto, de un día, y eran unas clases básicas, súper básicas, cómo hacer una guirnalda, cómo hacer una torre. Te enseñan la teoría de los globos, porque cuando tú aprendes eso, cuando ves algo y dices tú, esto se hace así, los cuartetos, las duplas. Entonces regresé a Delaware y le dije a un amigo, hazme un flyer porque yo voy a hacer una clase de globos. Porque el siguiente... Apenas había aprendido lo básico, pero ella dijo, yo voy a hacer negocio y voy a decir que ya vine de Florida. Mente tiburón. Claro. El siguiente paso fue, yo voy a regresar a Florida con esa maestra, porque ella tiene una certificación que vale $2,000. Y yo de los talleres voy a sacar para el avión y para la certificación. Entonces hice como 3 talleres, junté 10 personas por taller y cobré $150 por persona. Y di mis clases y enseñé a todas esas mujeres a hacer globos y regresé a certificarme como profesional de globos en Florida. Entonces, cuando pasas a Premier Balloon, cuando deja de ser más like event planner y es más una cuestión de decoración. Que aparte si me explota el cerebro, porque como lo acabas de decir, es aire. Y aparte uno los compra con toda el conocimiento de que se van a explotar. O sea, en realidad compramos algo efímero. Pero los globos vienen a cumplir una misión. Es lo que te iba a decir. Es igual como las flores, que también las vendes. Alguien preguntaba, ¿por qué regalas flores si se van a morir? Y dices que no se supone que van a vivir por siempre, porque tienen una misión. Son para como cumplir. Nosotros los seres humanos. Nos vamos a ir. Viven, cumplen su misión y se mueren. Y el sentimiento nunca se muere de cuando alguien te regala algo. Recordar que alguien tuvo ese detalle de decir, me acordé de ti y te traje un arreglo de flores. Vendes emociones. Vendes una emoción. Entonces, durante esos años seguí haciendo talleres de globos y en la pandemia, de repente un día iba por la Kirko Highway y volteé y vi un anuncio que estaba, un local que estaba en renta. Se acababa de salir las personas que estaban ahí, era un T-Mobile, y el corazón se me quería salir del pecho. Y yo decía, no me lo van a rentar. Jamás me lo van a rentar porque yo no tengo documentos, porque no tengo seguro social, porque no tengo crédito. No me lo van a rentar. Y había algo que era como cuando tienes 2 angelitos y uno te dice sí, y el otro llama, y el otro te dice no. Entonces llamé a un amigo que es realtor. Por mucho tiempo yo le había dicho a él, necesito moverme, y yo le decía, mira, hay este local, y me decía, no. Mira, hay este local, me decía, no. Si tú quieres, réntalo, pero yo no te voy a... Porque yo sé que no te va a convenir. Mira, búscate una en otro lugar. Ese día yo le llamé y me dijo, no te muevas de ahí. Llegó en 5 minutos. Llegó y abrió el candado. Él es realtor y puede entrar. Entramos y él me dijo, este es el lugar.
Entramos al sótano, era como una alcantarilla. Había papeles por todos lados, había basura, había telarañas. Estaba horrible. Dijo, tienes un espacio muy grande, está bien. Voy a llamar de nuevo a los dueños y les voy a decir que queremos reunirnos con ellos. Nos reunimos con ellos, eran indios. Y yo no sé cómo le hizo mi amigo, pero me rentaron el lugar y me dijeron, nosotros no nos importa tu crédito, no nos importa si tienes documentos o no, nosotros te lo vamos a rentar. Es que ellos también son personas de negocio. Sí, o sea, mientras gente pague. que viene y hasta tenemos muchas similitudes. Entonces, Sí. fue tuyo. Y ellos me dijeron, porque nosotros estamos seguros de que te va a ir bien. Porque sabemos la mujer que eres. Habían investigado, alguien les había contado de mí, no sé. Y te lo vamos a rentar. Y es que como solo verte se te ve esa fuerza Sí. de negociante. Entonces ya tenías como, ya empezabas a crear una imagen en todo Delaware. Sí, porque nos regresamos al 2017, 2018, 2016, 2014. Ujú. Estaba yo en la comunidad y siempre hicimos, por 4 años, hicimos eventos, organizábamos eventos para la comunidad. Ok. Y eventos benéficos para... Me recuerdo que el primero que hicimos fue para un niño que tenía cáncer y recaudamos dinero. Hicimos para personas que querían repatriar sus cuerpos a México de personas que habían muerto. Un chico que necesitaba un cráneo de... no recuerdo qué material era. Es como metal. Es como metal, pero él necesitaba ese cráneo, una operación, y también reunimos ese dinero. Y todas esas personas, yo me empecé a dar a conocer en la comunidad por medio de este tipo de eventos benéficos. Aunque yo no los organizaba completamente, había personas que estaban detrás de todo, pero yo era como la imagen, porque era la maestra de ceremonia, la que dirigía el evento, la que hacía el sorteo, la que invitaba a la gente. Como que la comunidad me reconoció, y cuando yo puse mi negocio, la comunidad lo tomó como, ok, ahora es momento de... Darte Ajá. lo que nos has dado. Así lo veía yo. Claro, Entonces, claro. pues Premier Balloons and Flowers se mudó a la Kirkwood Highway y tenía mucho miedo, pero con todo y el miedo me arriesgué como siempre. Y recuerdo que yo dije, ¿cómo carajos le voy a hacer para llenar todo este lugar? O sea, era como que espacio y espacio y espacio. El sótano es 3 veces más grande que la tienda. Que la tienda. Y el sótano no tenía que llenar, pero la parte de arriba era como que, ¿cómo le voy a hacer si no tengo muchas cosas? Uh-huh. Y todo se fue dando. Compré la membresía de una marca de globos europea que era muy famosa en ese tiempo. Y las clases, gracias a las clases yo pude sobrevivir cuando se terminó la pandemia y después de la pandemia. Fueron el tiempo más difícil porque fue cuando yo no tenía para pagar mi renta y de las clases prácticamente pagaba la renta. Entonces, cuando yo ya vi que mi negocio se sostenía solo, dejé de hacer las clases porque pues era muy cansado y también sentía que pues ya tenía que ir viendo otras cosas, ¿no? En mi negocio, evolucionando. Entonces dejé de hacer clases. Mencionabas que hacías eventos beneficiarios y ayudabas mucho a tu comunidad. ¿Qué es lo que significaba para ti liderar estos espacios o estos eventos? Sí, no era tanto que yo los liderara, bueno, era como la figura de los eventos porque pues estaba en el flyer y todo, ¿no? Para mí era muy satisfactorio porque ver personas que necesitan tu ayuda y que tú puedes crear un impacto y poder ayudar es algo muy gratificante. Y dicen que la vida siempre te regresa un poquito de lo que tú das, ¿no? Y nunca lo hice con el objetivo de que la vida me regresara nada. ¿Hay alguna historia que te haya marcado durante todos esos eventos que sientes que te haya marcado? Sí, el niño para el que se recaudaron fondos, desafortunadamente pues murió al poco tiempo de que se hizo la kermés, pero nos quedamos con la satisfacción de que pudimos ayudar a sus papás para hacerles más liviano
el peso de todos los gastos, ¿no? Y no solamente económicamente, el hecho de que te sientas cobijado por una comunidad en un momento así es algo grandioso. Sí. Pero aparte creo que también disfrutabas mucho tú la parte de la conducción, que es otra de las cosas a las que te dedicas. A mí me encantaba y para mí era algo nuevo, que de repente alguien me dijo la primera vez, ven que queremos que tú conduzcas, no había nadie más que lo hiciera. Entonces, me encantaba. Yo creo que no lo hacía para recibir nada, sino simplemente para hacer lo que me gusta, ¿no? Y nunca me imaginé a dónde la vida me iba a llevar, gracias a todo el apoyo de la gente, de la comunidad. Eres la voz detrás de Máxima en la comunidad. ¿Cómo nació ese proyecto y qué impacto has visto en tu audiencia? Ese proyecto nació un día que el dueño de la radio fue a visitarme a mi negocio creo que me fue a vender publicidad o un evento que quería que yo le ayudara a hacer con los globos de Premier. Y yo le comenté que yo hacía radio antes, entonces no hablamos nada de eso. Después todo nos llevó a reunirnos nuevamente y ahí nació Máxima en la comunidad. El objetivo es lo mismo, ayudar a la comunidad, educarnos en conjunto con la comunidad y ver las necesidades que la comunidad tiene, pero brindarle la información correcta con una base de datos que viene de personas que son profesionales. Capacitadas. Y que son capacitadas para decirte lo que sí está bien y lo que no está bien y por dónde nos podemos ir. Porque pasa mucho que cuando llega mucha gente de México no tiene realmente esa ayuda. Información. Y no tiene la información y el apoyo. Entonces siento que escuchar la radio, yo todavía lo sigo haciendo, no sé si... Sí, inclusive cuando uno llega aquí, hace tiempo cuando nosotros llegamos no existía la radio en español en Delaware. Había muy pocas estaciones de radio y muchas veces ni siquiera se escuchaban bien. Ahora la gente que está llegando tiene como ese punto de apoyo. Y Yeli, se nos está acabando el tiempo, pero por alguna razón le hemos estado haciendo esta pregunta a todas las personas que nos han acompañado. Si piensas en esa niña de 12, 13 años que vendía dulces en México y la tuvieras enfrente en este momento, ¿qué le dirías? Le diría que siga así, que todo va a estar bien y que siga con ese miedo, no importa, y que haga las cosas aún detrás de ese miedo, porque el cielo, o sea, no hay imposibles, el cielo es el límite, y yo creo que todo lo que nos proponemos en la vida lo podemos llegar a lograr. Primero tiene que estar en nuestra mente para que para que podamos lograr que esté en nuestra vida. O sea, si yo les dijera a ustedes la cantidad de veces que yo he pensado las cosas y así como las he pensado, se me han hecho realidad. O sea, el poder de la atracción, ustedes se quedarían helados. Y también creo que te basas mucho en lo que sientes. Claro. Como cuando entras a un lugar y dices, eso va a ser mío. Yo creo que intuición. Crees mucho en la intuición, y grandes ejecutivos y personas que se dedican a los negocios, es una de las recomendaciones que siempre hacen. Tienes que creer en tu intuición, aunque vaya en contra de lo que todo el mundo piensa. Claro, y también en Dios. Yo, desde muy niña, mis padres me inculcaron el amor a Dios y confiar y tener fe. Y a veces hasta yo le digo a mi mamá y a mis hermanas, porque mi hermana es muy cristiana y mi mamá también. Yo digo muy cristiana porque yo no voy tanto a la iglesia como ellas. Entonces siempre me preguntan algo y yo les digo, ustedes tienen que tener fe en Dios y que todo lo que ustedes quieran va a ser realidad. Solo es cuestión de que nos lo propongamos y que trabajemos en ello. A mí me encanta pensar exactamente eso, que la intuición es Dios diciéndote hacia dónde te vayas. A mí apenas me pasó que yo tenía 2 años diciendo, me voy a comprar una casa, mi regalo de cumpleaños va a ser una casa. Mi regalo de cumpleaños va a ser una casa. Y el último año lo dije tantas veces que
me compré mi casa y para mi cumpleaños va a estar lista. Me voy a poder mudar antes de mi cumpleaños. Shelly, ¿qué mensaje tienes para todas esas mujeres que te están escuchando? Especialmente porque tu historia es ejemplo de perseverancia, es ejemplo de resiliencia, de nunca rendirse. ¿Qué mensaje le puedes dar a todas esas mujeres que te están escuchando allá afuera? Y sobre todo si están solas y tienen hijos. Claro, pues que no se detengan. No hay obstáculos, o sea, siempre lo que hablaba hace un momento, si está en nuestra mente, va a estar en nuestra vida. A veces sentimos que no vamos a poder pagar los biles, sentimos que no vamos a poder pagar la renta, que no vamos a poder tener la comida en el refrigerador para nuestros hijos. Pero, o sea, es lo mismo. Si ustedes supieran las veces que yo he actuado o sea, de decir, esto va a ser así y no tengo miedo y salgo a la calle y lo resuelvo en el camino. Y lo resuelvo en el camino y así es. Entonces muchas veces nos dicen, es que tú, como ya tienes, es que tú, como por eso no te preocupas por el dinero. No, eso es no más pasa. preocupante. O sea, tenemos más, a veces tenemos en nuestro equipo de trabajo familias que Responsabilidad. Es una dependen de responsabilidad nosotros. completamente. Responsabilidad que realmente ya no se basa en tu persona. Y se nuestros basa en gastos los son demás. mayores. Totalmente. Entonces, en el momento en que tú dejes de preocuparte por lo económico y empieces a trabajar en cómo vas a resolver eso y levantarte del sillón y ponerte a trabajar y pensar. Claro. La mayoría de veces donde han nada va a venido- pasar si no se levantan del sofá. La mayoría de veces donde han venido ideas a mi mente es cuando yo me levanto a las 7 de la mañana y me voy al gimnasio. Mientras estoy en la caminadora, se me vienen ideas que hasta miedo me da. A veces digo yo, Ya no voy a utilizar la Contrólate. caminadora. contrólate porque, o sea, hay muchas cosas que podemos hacer Sí. para salir adelante. Y más en este país que está lleno Y es de que hay oportunidades. tantas ideas y tantas cosas que hacer que algunas veces uno tiene que decirle, a ver, detente y cálmate porque si no uno se avienta y al último también se Sí. satura. Muchas gracias. Ha sido muy conmovedor conocerte un poco más y nuestra admiración ha crecido. Te agradecemos mucho que hayas venido. No, gracias a ustedes por la oportunidad que me dan y yo creo que he escuchado en algún momento a una persona que dice que tenemos que compartir nuestra historia y nuestras experiencias porque nunca sabemos cómo le podemos cambiar la vida a alguien más. Entonces, Tocar a las personas con tu historia. no hay nada que ocultar. A veces a uno se le hace difícil sacar lo que tienes dentro porque dices, me van a juzgar o van a hablar de mí, pero a veces eso puede mover a una persona que nos esté viendo en cualquier parte del mundo y ayudarla a hacer una mejor versión. Aparte que es liberador. Claro. Es una forma de sanación. Ujú. Soltar todo lo que no has podido soltar alguna ocasión en tu vida. Sí. Agradecemos mucho que hayas compartido tu historia con nosotros. Gracias a ustedes por darme la oportunidad y por abrirme su espacio. Muchas gracias. Gracias.